Bienvenido, bienvenida hoy a nuestra quinta entrega del taller literario Escritoras, Escritores del Alba. En esta ocasión nuestra propuesta tiene que ver con el campo semántico. Vamos a aprender de qué se trata el campo semántico y cómo lo podemos ver en una poesía, en un texto narrativo. En este caso vamos a leer un cuento, y cómo ustedes pueden pensar después en escribir ya sea una poesía o una narración utilizando el campo semántico para poder hacer funcionar esa metáfora como base del texto. Así que en primer lugar vamos a leer una poesía que es una canción muy conocida, Marinero de Luces, una canción escrita por José Luis Perales para Isabel Pantoja. Ella la canta y en cierta medida es una canción que cuenta la muerte del esposo de Isabel Pantoja, Paquirri, un conocido torero que falleció por una cornada de un toro. Pero la canción está escrita de una manera tan poética y tan bella y utiliza como metáfora el alejamiento a través de la historia de un marinero que se va hacia el mar y nunca más regresa. Luego vamos a escuchar, a leer el cuento Amigos por el Viento, en el que también hay una serie de palabras que tienen que ver con el viento, con todo lo que el viento significa. En especial, bueno, para quienes vivimos la Patagonia, contamos con ese amigo el viento que nos visita en tantas épocas en nuestra amada provincia, en Neuquén. Y bueno, tenemos muchos significados para el viento. Justamente en este cuento, el viento es una metáfora que también nos habla del alejamiento y de una muerte. Así que bueno, vamos a disfrutar de estas obras y vayamos viendo entonces el desarrollo de lo que tiene que ver con el campo semántico para después utilizarlo a la hora de redactar nuestro propio texto. Bueno, en primer lugar vamos a escuchar la letra de Marinero de Luces. Bueno, la letra dice así: ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo, sentada en la orilla. Marinero de luces, con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares, varado en la arena. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando, y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando, cantando. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando. Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años. Te embriagó aquella tarde el olor del azar. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó tu mirada de fuego encendido clavada en la mía. Marinero de luces, de sol y de sombra, de mar y de olivo. Se quedó tu silencio de rojo y arena clavado en el mío. Bien, esta es la canción de la que les comentaba, en la cual se narra de manera poética la muerte de Paquirri, el torero que era esposo de Isabel Pantoja. Como les dije recién, fue en un accidente en una corrida de toros, y está narrado a modo de un marinero que se aleja y nunca más vuelve, y la mujer que lo espera. Este es un tema muy clásico, un tópico muy recurrente en toda la literatura, y ya lo veremos tal vez en alguna otra oportunidad porque es un tema muy interesante, el tema de la espera.
¿sí? En este caso está la historia de la mujer, es una clásica historia y ustedes la pueden rastrear también en muchísimas canciones, en muchísimos poemas, en muchísimas leyendas, en la cual la mujer se queda esperando a un marinero que no volverá, ¿sí? A un hombre que le prometió su amor y nunca más volvió, ¿sí? Tenemos la canción Penélope, tenemos en el muelle de San Blas, y bueno, si nos remontamos mucho más hacia atrás en la historia, tenemos a la Odisea, ¿sí? El libro escrito por Homero, en el cual Penélope, la mujer, esperaba a su esposo tejiendo y por las noches destejía su tejido, ¿no? Es decir, la metáfora de la mujer que espera, sí, que ya la vamos a discutir en otro momento porque, como les digo, es muy interesante poderla trabajar, poderla discutir y poder proponer otras metáforas, ¿no? No solamente una mujer espera, una mujer puede dejar de esperar o puede un hombre estar esperando, ¿sí? Por eso está interesante discutirlo. Pero bueno, en este caso se toma esa clásica historia de la espera y se metaforiza la muerte con un marinero que se aleja y que nunca más vuelve, la mujer que lo espera, es decir, que sigue deseando que ese hombre regrese a su vida. Y por eso fíjense que dice, ¿no? Un barco velero cargado de sueños, mientras que ella se queda agitando el pañuelo, sentada en la orilla, y él parece olvidarla porque no regresa. Entonces, ese no regresar está metaforizado en el olvidaste que yo te estaba esperando, olvidaste que yo gaviota de luna, que yo golondrina del aire, que son pájaros que están muy presentes en los puertos y que suelen acompañar a los barcos. Bueno, todas estas metáforas sería deseable que puedan escuchar la canción. Por un tema de derechos de autor no lo podemos hacer, pero ustedes pueden escuchar la canción que repite varias veces y con variantes estos estribillos y poder captar esa esencia en la cual está esta metáfora, ¿sí? El alejamiento, la muerte, pero metaforizado con un viaje y una espera, y todo el campo semántico tiene que ver con el mundo marítimo, ¿sí? Con el barco, con el marinero, con la orilla, con el pañuelo, con el mar, con la golondrina, con la gaviota, ¿sí? La arena, ¿sí? Bueno, entonces la invitación es a que puedan, si tienen deseos, escuchar la canción y volver a saborear esta letra. Amigos por el viento, de Liliana Bodoc. A veces la vida se comporta como el viento, desordena y arrasa. Algo susurra, pero no se le entiende. A su paso, todo peligra, hasta aquello que tiene raíces. Los edificios, por ejemplo, o las costumbres cotidianas. Cuando la vida se comporta de ese modo, se nos ensucian los ojos con los que vemos, es decir, los verdaderos ojos. A nuestro lado pasan papeles escritos con una letra que creemos reconocer. El cielo se mueve más rápido que las horas, y lo peor es que nadie sabe si alguna vez regresará la calma. Así ocurrió el día que papá se fue de casa. La vida se nos transformó en viento casi sin dar aviso. Recuerdo la puerta que se cerró detrás de su sombra y sus valijas. También puedo recordar la ropa reseca, sacudiéndose al sol mientras mamá cerraba las ventanas para que adentro y adentro algo quedara en su sitio. Le dije a Ricardo que viniera con su hijo. ¿Qué te parece? Me parece bien, mentí. Mamá dejó de pulir la bandeja y me miró. ¿No le estás diciendo muy convencida? Yo no tengo que estar convencida. ¿Y eso qué significa?, preguntó la mujer que más preguntas me hizo a lo largo de mi vida. Me vi obligada a levantar los ojos del libro. Significa que es tu cumpleaños y no el mío, respondí. La gata salió de su canasto y fue a enredarse entre las piernas de mamá.
Que mamá tuviera novio era casi insoportable, pero que ese novio tuviera un hijo era una verdadera amenaza. Otra vez, un peligro rondaba mi vida. Otra vez había viento en el horizonte. Se van a entender bien, dijo mamá. Juanjo tiene tu edad. La gata, único ser que entendía mi desolación, saltó sobre mis rodillas. Gracias, gatita buena. Habían pasado varios años desde aquel viento que se llevó a papá. En casa ya estaban reparados los daños. Los huecos de la biblioteca fueron ocupados con nuevos libros y hacía mucho que yo no encontraba gotas de llanto escondidas en los jarrones, disimuladas como estalactitas en el congelador, disfrazadas de pedacitos de cristal. Se me acaba de romper una copa, inventaba mamá, que con tal de ocultarme su tristeza era capaz de esas y otras asombrosas hechicerías. Ya no había huellas de viento ni de llantos, y justo cuando empezábamos a reírnos con ganas y a pasear juntas en bicicleta, aparecía un tal Ricardo y todo volvía a peligrar. Mamá sacó las cocadas del horno. Antes del viento, ella las preparaba cada domingo. Después pareció tomarle rencor a la receta porque se molestaba con la sola mención del asunto. Ahora, el tal Ricardo y su Juanjo habían conseguido que volviera a hacerlas, algo que yo no pude conseguir. Me voy a arreglar un poco, dijo mamá mirándose las manos. Lo único que falta es que lleguen y me encuentren hecha un desastre. ¿Qué te vas a poner?, le pregunté en un supremo esfuerzo de amor. El vestido azul. Mamá salió de la cocina. La gata regresó a su canasto y yo me quedé sola para imaginar lo que me esperaba. Seguramente ese horrible Juanjo iba a devorar las cocadas y los pedacitos de merengue se quedarían pegados en los costados de su boca. También era seguro que iba a dejar sucio el jabón cuando se lavara las manos. Iba a hablar de su perro, con el último propósito de desmerecer a mi gata. Pude verlo, transitando por mi casa, con los cordones de las zapatillas desatados, tratando de anticipar la manera de quedarse con mi dormitorio. Pero más que ninguna otra cosa, me aterró la certeza de que sería uno de esos chicos que en vez de hablar hacen ruidos. Frenadas de auto, golpes en el estómago, sirenas de bomberos, ametralladoras, explosiones. ¡Mamá!, grité pegada a la puerta del baño. ¿Qué pasa?, me respondió desde la ducha. ¿Cómo se llaman esas palabras que parecen ruidos? El agua caía apenas tibia. Mamá intentaba comprender mi pregunta. La gata dormía y yo esperaba. ¿Palabras que parecen ruidos?, repitió. Sí, aclaré. ¡Pum! ¡Plaf! ¡Uf! ¡Ring! Por favor, dijo mamá, están llamando. No tuve más remedio que abrir la puerta. Hola, dijeron las rosas que traía Ricardo. Hola, dijo Ricardo, detrás de las rosas. Yo miré a su hijo sin piedad. Como lo había imaginado, traía puesta una remera ridícula y un pantalón que le quedaba corto. Enseguida apareció mamá. Estaba tan linda como si no se hubiese arreglado. Así le pasaba a ella, y el azul le quedaba muy bien con sus espesas cejas. ¿Podrían ir a escuchar música a tu habitación?, sugirió la mujer que cumplía años, desesperada por la falta de aire. Es que yo me lo había tragado todo para matar por asfixia a los invitados. Cumplí sin quejarme. El horrible chico me siguió en silencio. Me senté en una cama. Él se sentó en la otra. Sin duda ya estaría decidiendo que el dormitorio pronto sería de su propiedad y que yo dormiría en el canasto junto a la gata. No puse música, porque no tenía nada que festejar. Aquel era un día triste para mí. No me pareció justo y decidí que también él debía sufrir. Entonces busqué una espina y la puse entre signos de pregunta. ¿Hace cuánto que se murió tu mamá?
Juanjo abrió grandes los ojos para disimular algo. 4 años, contestó. Pero mi rabia no se conformó con eso. ¿Y cómo fue? Volví a preguntar. Esta vez entrecerró los ojos. Yo esperaba oír cualquier respuesta, menos la que llegó desde su voz cortada. Fue como un viento, dijo. Agaché la cabeza y dejé salir el aire que tenía guardado. Juanjo estaba hablando del viento. ¿Sería el mismo que pasó por mi vida? ¿Es un viento que llega de repente y se mete por todos lados?, pregunté. Sí, es ese. ¿Y también susurra? Mi viento susurraba, dijo Juanjo, pero no entendí lo que decía. Yo tampoco entendí. Los dos vientos se mezclaron en mi cabeza. Pasó un silencio. Un viento tan fuerte que movió los edificios, dijo él. Y eso que los edificios tienen raíces. Pasó una respiración. A mí se me ensuciaron los ojos, dije. Pasaron 2. A mí también. ¿Tu papá cerró las ventanas?, pregunté. Sí. Mi mamá también. ¿Por qué lo habrán hecho? Juanjo parecía asustado. Debe haber sido para que algo quedara en su sitio. A veces la vida se comporta como el viento, desordena y arrasa. Algo susurra, pero no se le entiende. A su paso todo peligra, hasta aquello que tiene raíces. Los edificios, por ejemplo, o las costumbres cotidianas. Si querés, vamos a comer cocadas, le dije, porque Juanjo y yo teníamos un viento en común y quizás ya era tiempo de abrir las ventanas. Bueno, y ahora vamos a ver cuál es el concepto de campo semántico. ¿Sí? El campo semántico es un conjunto de palabras, de frases, de ideas o conceptos que se relacionan, ¿sí?, de acuerdo a su significado. En el cuento que leímos, Amigos por el Viento, hay palabras que tienen que ver con el viento y se usan para metaforizar la ausencia del padre de la protagonista y la muerte de la madre de Juanjo. Entonces, acá tenemos las palabras que tienen que ver con ese campo semántico del viento. Desordena, arrasa, arranca las raíces, ensucia los ojos, pasan papeles a nuestro lado, la ropa reseca, cerrar las ventanas para que algo quede en su sitio, verdadera amenaza, viento en el horizonte, un viento que llega de repente y se mete por todos lados, un viento que susurra pero que no se le entiende lo que quiere decir, un viento tan fuerte que mueve los edificios. Fíjense cómo estas ideas relacionadas al viento aparecen a lo largo del texto y le van dando toda esa potencia a la narración y a la metáfora, como la niña tenía, digamos, descrita su experiencia del alejamiento de su papá a partir de un viento, y el niño con el que se encuentra tiene la misma experiencia. Entonces, en esa experiencia dolorosa, ambos pueden construir un vínculo y tomar la decisión de abrir las ventanas, es decir, de volver a confiar, volver a dar la oportunidad al cariño, al amor, a la familia, a formar nuevos vínculos, ¿no? Bueno, entonces ahora la propuesta es para que ustedes puedan pensar, elegir un campo semántico, ¿sí? Vamos a pensar en algunas ideas, les voy a ayudar a pensar en algunos campos semánticos y después pueden tomar ustedes la decisión de si se va a tratar de una poesía o se va a tratar de una narración y la situación o la experiencia que van a tratar de compartir con ese campo semántico.
Bueno, vamos ahora a la consigna, ¿sí? Al momento en el que vos vas a hacer tu propio texto, ¿sí? Bueno, mira, la consigna parte de lo que es un campo semántico. Entonces ahora te voy a proponer que elijas un campo de significaciones y referentes, algunos ejemplos como para ilustrar, pero por supuesto que vos vas a poder elegir el que quieras, el que te guste, aunque no tenga nada que ver con estos ejemplos. Acá te voy a ofrecer algunos ejemplos como para que más o menos te des cuenta por dónde va la consigna. Por ejemplo, la naturaleza, la oscuridad, la lluvia, la escuela, un color. Vos elegís el campo semántico que te guste. Acordate que en el caso de Amigos por el Viento, el campo semántico era el viento, y en Marinero de Luces, el campo semántico era el mundo marítimo. Bueno, si elegís la naturaleza, escribí todas las ideas, frases, conceptos que relaciones con la naturaleza. Por ejemplo, el aire fresco, respirar en el aire libre, la vegetación, plantas, flores, árboles, frutos, los animales, según el sitio elegido, podrán ser pájaros. Ahí tenemos que estar atentos a la connotación que le vamos a dar a estos elementos, si se va a tratar, por ejemplo, de animales que acompañan, que amenazan, que dan un anuncio de algo negativo, lo mismo que la vegetación, que puede tener un significado, ¿sí? Una elección, una connotación. La ausencia de personas y el contacto con uno mismo es uno de los tópicos más que más aparece cuando elegimos la naturaleza, y es uno de los temas que más tocaban en el romanticismo, ¿sí? Por eso es como en el romanticismo se hacía una relación entre los sentimientos del poeta, del escritor o la escritora con la naturaleza. Entonces, esa naturaleza en muchos casos reflejaba el estado de ánimo de, bueno, el autor o la autora del texto. Si elegís, por ejemplo, la oscuridad, ¿qué ideas relacionás con la oscuridad? La noche, el silencio, las sensaciones que te da la oscuridad, el miedo, el terror, la soledad, la ausencia de luz, de calor, el frío, las amenazas que pueden aparecer en esa oscuridad, los monstruos, los colores oscuros y qué connotación le das a esos colores. Si elegís la lluvia, ¿sí? Las gotas que caen, ese ruido que te acompaña, ese ritmo que va haciendo la lluvia cuando cae, por ejemplo, en un techo, en una madera, en un plástico. La sensación de mojarse, que la podemos estar relacionando con la tristeza o con el llanto, o también puede haber sensaciones positivas, ¿sí? El abrigo, el calor de estar en casa mientras afuera hace frío, las tortas fritas de la abuela, la sensación de paz y de quietud mientras escuchamos ese ritmo constante de goteo, o la agitación de que estamos corriendo para no mojarnos, corriendo un colectivo, siendo empapados por algún auto que pasa y nos llena de agua. Así vos escribí todas las ideas que te vengan a la mente según el tema que elegiste. Si elegiste podés escribir muchísimas cosas, y es un tema también muy elegido, el de la lluvia. La escuela. Bueno, ¿qué elementos están en la escuela y podemos anotar? Las tizas, el recreo, el pizarrón, el encuentro con los amigos, el dibujar, jugar, saltar a la soga, jugar a la rayuela, dibujar un monigote en el pizarrón, el estar cargando la mochila, olvidar las tareas, perder los útiles, el desayuno o la merienda con los amigos, bueno, todo lo que te venga en mente. Si elegís un color, bueno, ahí tenés un ejemplo muy común que es el rojo. Sí, el amor, la pasión, los sentimientos poderosos es un color con mucha connotación en nuestra cultura. Podés hablar de, bueno, frutillas, manzanas, remolachas, las personas pelirrojas de cachetes colorados, el diablo, el infierno, el fuego, etc. Y bueno, a este respecto hay un cuento, ¿sí? Acá tenés como ejemplo el cuento rojo de Liliana Bodoc, que está en su libro Sucedió en Colores. Y te cuento que ese libro tiene cuentos titulados con los nombres de colores. Tenés el cuento blanco, el cuento verde, el cuento amarillo, el cuento negro y el cuento rojo. Así que está muy interesante, si te gusta este campo semántico, elegir un color y todo lo que relaciones con ese color. Bien, una vez que elegiste cuál va a ser el campo semántico de tu texto, elegís ahora el tema, el tema sobre el que va a tratar.
puede ser una experiencia personal, una vivencia personal metaforizada con las palabras del campo semántico que elegiste, o puede ser un tema universal, ¿sí? No necesariamente tiene que ser una vivencia, ¿sí? A veces los escritores, las escritoras se animan a escribir sus vivencias porque es un modo de iniciarse, de animarse con algo conocido. Pero si ya te animas un poquito más a la ficción, podés inventar vos la propia historia. No tiene por qué ser autorreferencial el texto, ¿sí? Vos podés inventar, y para eso acá te hago la lista de los temas más comunes de la literatura universal: el amor, la muerte, la espera, el alejamiento, la guerra y el regreso a casa. Esos son los temas más importantes, más conocidos, que aparecen en todas las literaturas del mundo a lo largo de la historia, pero son solo sugerencias. Vos podés contar la historia que quieras, podés sacar la historia de una noticia, de algo que te pasó, de una anécdota que viviste, que escuchaste, de un chiste que te contaron, lo podés transformar en una historia, lo podés transformar utilizando el campo semántico que elegiste en algo diferente. Y después pensás, ¿qué forma va a tener mi texto? ¿Sí? Aunque esto puede ir, lo podés ir haciendo en simultáneo, eligiendo el tópico y eligiendo la forma del texto. Simplemente es una ayuda a esto, no es que tenés que seguir los pasos tal cual yo te los estoy diciendo. Son solo ayudas. Entonces vos podés decir, será una poesía, será una narración, será un diálogo, será un collage, un caligrama. Acordate que el encuentro pasado trabajamos caligramas. O lo que vos te sientas capaz de inventar, de crear a partir de estos elementos que hoy te estamos ofreciendo. No te olvides, eso sí, de, por favor, publicar tu texto, compartirlo en tus redes sociales, en nuestro grupo de Facebook, o mandándomelo a mi correo, que te lo voy a escribir ahora, profepfernandez@gmail.com. Acordate de poner en el asunto taller literario y voy a estar muy feliz de leerte y de compartir ese texto con todas las compañeras y compañeros que estamos coordinando este taller. Bueno, espero que la consigna de hoy te haya gustado, te haya interesado, te convoque. Es bastante abierta, pero bueno, tenés algunas ideas como para ayudarte y que no te sientas tan desarmado, tan desarmada ante la hoja vacía. Bueno, espero leerte, así que no te olvides de compartir tu texto conmigo por el correo, por las redes, y compartirlo con todas las personas que quieras, porque acordate cuál es nuestra idea: llenar el mundo de poesía. Hasta la próxima.